venimos a las cuevas de Batú, que es un templo hinduista, y nos estábamos preguntando nosotros cómo nos va a ir cuando nos vamos a la India, porque aquí es como mucho, las palomas, la basura, que la basura no es que esté sucia, sino que los monos la sacan de los tarros y la reparten por todos lados, las palomas, la gente y todo, así que... Los mosquitos. Los mosquitos me están haciendo chupete, así que... Bueno, nos queda todavía como 7 meses todavía, o 6 meses y medio para llegar a la India, así que vamos a decidir si vamos o no vamos, y dónde vamos, en qué fecha y cómo. Bien. ¿Y cómo vamos? Porque igual es impactante. Sí, es importante. Es como un pedacito pequeñito de la India. Por eso es que nos da esa sensación de que no sabemos cómo nos va a ir. Como en comparación con la India. Somos Tuti y Consuelo, elegimos empezar de nuevo y esta es nuestra historia. Acompáñanos en nuestro viaje. Estamos leyendo que fuera de la India, el templo más popular, el templo hindú más popular en el mundo. La estatua mide más de 40 metros, estamos a más de 10 kilómetros de Kuala Lumpur. Alrededor de 15 kilómetros de Kuala Lumpur, 15 kilómetros o 13 kilómetros de Kuala Lumpur. Claro, se puede venir en tren, en bus, en taxi, arrendar algún auto y venir a ver un pedacito de la India aquí en Kuala Lumpur. Son más de 200 escalones, así que vamos a ver cómo llegamos. Aquí se indica que no se puede entrar ni con falda, ni con short, con blue jean o con una falimita larga, pero no los otros dos, porque se considera como indecoroso, así que no se pueden mostrar las rodillas. Yo venía preparada, no voy a arrendar un pareo porque traigo un pantaloncito que me lo voy a poner ahora. Como buena rata no voy a pagar por un pareo, me voy a poner pantalón. Nos ahorramos los 15 ringgit. Son 2.400 pesos, nos ahorramos teniendo un pantaloncito. Prefiero comérmelo. Sí. Hacerme algo para comer. Ya. Vaya, igual te hacía de nuevo. Ahora sí, ¿estoy lista? Igual es paradita la subida, así que vengan preparados para hacer ejercicio, porque es súper empinada y son más de 200 escalones. Ahí viene un monito a ver qué es lo que encuentra. Alleine gelassen den ganzen Abend. Das war so geil. Ach so. Der Abfall auf irgendeiner vollkommen. ¿Cómo viene mi colegio? Ya nos queda nada. Hace calor, hay alta humedad, ando con 2 pantalones, Sí, tuviste que ponerte otro pero pantalón. estamos ahí ya Sí. se ven palomas y se ve murciélago, mira. Y los monos, ahí los monos, está viendo, atacaron a una señora ahí recién. Son unos bandidos los monos. Les recomiendan no traer comida porque los monos están acostumbrados a que venga la gente y por lo tanto están acostumbrados a andar robando comida. Así que no traigan comida. Ah. Ahí arriba andan murciélagos, hay palomas, mira ahí puede ser murciélago, mira. Es que hay mucho bicho, por eso. Está lleno de murciélagos y de palomas. Y esta es la entrada a la cueva principal. Hay agua desde arriba, como en Avatar. Y ahí al fondo, Kuala Lumpur. Qué lindo. Y qué impresionante el tamaño.
la primera impresión de la cueva es que es gigante, o sea, Muy grande. demasiado grande. Hay un templo dentro que les vamos a mostrar y hay otra escalerita que lleva más al interior de la cueva. Hace mucho calor, ¿no? Sí, yo estoy mojado entero. Es mucha la humedad y más los 200 y tantos peldaños que los subimos rapidito. Está difícil. Me imagino un mal verano aquí con 40 grados. Sí, porque ahora no estamos en temporada de temperatura máxima, hay 30 y algo, pero Claro. imagínate con 40. Así que cuando vengan tienen que venir preparados y pensar de que traer agüita, traer las mujeres ropita que corresponde, no podéis venir con cualquier ropa. Y agüita para subir los 200 y tantos peldaños. Y paciencia, mucha paciencia, porque mucha la gente, muchos los monos, muchas las palomas, muchos los murciélagos. Está pasado a humo y incienso. Hay un templo aquí. Hay que sacar un ticket, sacarse los zapatos. Y algo pasa, alguna ceremonia hay aquí. Decidimos sacarnos los zapatos, participar de la ceremonia e incluso recibir la bendición. Era anglicano, oye, vine aquí, me puse ahí, la fila y me bautizaron, así que soy hindú, así que empecé a estudiar. A mí en lo particular me gusta mucho el hinduismo. Hay muchas cosas en el yoga que te enseñan sobre el hinduismo, así que hay que ser abiertos de mente y aceptar todas las religiones y todas las culturas que son diferentes a las... A mí me gusta más el budismo, que he estudiado mucho, pero por lo que poco que he estudiado me gusta más el Son budismo. similares, tienen varias cosas que son similares. Bueno, ahora voy a subir hasta allá, a ver qué encuentro. Igual las escaleras están difíciles, son súper empinadas y no hay facilidad de acceso en silla de ruedas, ni si tienen alguna discapacidad. Así que considérenlo si te están pensando venir a las cuevas de Batu. La verdad es que es bastante impresionante la cueva, es muy grande, hay gente de todo el mundo que viene a conocer este lugar, así que si están planeando un viaje y van a estar en Kuala Lumpur, van a estar unos días acá, dedíquenle un tiempito para venir a conocer las cuevas de Batu. Seguro que no se van a repetir porque es realmente impresionante.
hasta allá, allá, tenemos que llegar. Fue una experiencia diferente, distinta a lo que habíamos visto. La cueva es grande, ¿cierto? Sí. Hay harta humedad, hay harta agua, pero es impresionante dónde está ubicada y lo que hay adentro. Así que si tienen la oportunidad, si están pensando en pasar por aquí, anótenlo por ahí, las cuevas de Batú. Está lleno de monos por todos lados, mira. Y lleno de gente. Ahí andan los monos peleando, mira. Y ahí en el cerco está lleno de monos por todos lados. Ahí van subiendo los rojos. ¿Esta estatua era la más grande de qué? Es la más grande del mundo fuera de la India. De Las nuevo. más populares. Mira, se anda con una bolsa de papas fritas. A alguien le robó una bolsa de, no sé si es papas fritas, como maní. Y algo está comiendo. A este santuario hinduista se puede acceder por una escalera que tiene 272 peldaños y se encuentra custodiado por la estatua del dios Murugan, que tiene 42,7 metros de altura y al parecer es la más grande del mundo. Ya estamos aquí cerca del hotel, pero vinimos a conocer la Plaza Merdeka, que hay algunos edificios tradicionales, hay una mezquita por aquí y está lleno de gente. Así Estamos en el Hotel Cosmo, que nos costó $22. La moneda de acá local es el ringgit. 4 ringgit es $1, para que vayan ya más o menos cachando, sacando la cuenta. 4 ringgit serían $1, 800 pesos chilenos. Gastamos menos de 20.000 pesos por noche en el alojamiento. Y se escucha, no sé si se escuchará en la cámara, pero de fondo se escucha el llamado de la mezquita para la oración. Cerraron la calle, es una calle peatonal. No sé cómo se verá porque la GoPro no es muy buena para grabar en la noche, pero la verdad es que está bien bonito. Todo el mundo viene a fotografiar este edificio, que es del sultán Abdul Samad, pero parece que ahora se utiliza como edificio gubernamental. Tiene torres, las torres que están ahí son de cobre, ahí. Hermoso edificio. Está en la plaza de la Merdeka. Oye, estaba leyendo el edificio que se ve ahí, el segundo edificio más alto del mundo. ¿Cuál? El Merdeka, que está ahí detrás de la... el edificio que está ahí atrás. Sí. No el que estoy grabando, no ese que está ahí, el negro. Es el segundo edificio más alto del mundo, tiene casi 700 metros de altura. ¿Y cuál es el más alto entonces? Tiene que ser la torre esa que está en Arabia Saudita. Una así necesitamos, bien chillona, con altas luces. Para recorrer Vietnam. Una de esas para Vietnam, ¿qué? Vietnam nos llama. No sé si se verá en la cámara, pero ahí al fondo, en el edificio, colgaron, obviamente un efecto de luces, la bandera de Malasia. Nos vamos a Melaka desde Kuala Lumpur. Aquí a mujer les voy a mostrar la habitación. Lo importante de esto es lo que se paga y la ubicación, porque nosotros pagamos por estos 18 lucas diarias, $22,
pero no gastamos en locomoción porque tenemos Chinatown aquí, las torres a tantos metros, La plaza. la plaza, entonces lo importante es la ubicación. Esto no tiene ventana, no tiene nada. ¿Por qué? Porque aquí uno llega a la noche cansado, te bañáis, te acostáis, ves un poco las redes y te caes dormido. Y al otro día salís tempranito en la mañana. El hecho de buscar un hotel con una gran vista y grandes proporciones, ¿para qué? No tiene sentido. Esta es la habitación. 2 camas para poder dormir, pero con el tuta no se puede dormir tranquilo. Ahí está la tele y ahí abajo un pequeño... mini fridge que te sirve para tener agüita heladita de repente cuando uno llega en la tarde. Esa puerta no funciona, no existe. Aquí está el baño, el lavamanos está aquí afuera. Ahí colgamos las toallas y secador de pelo y todo. Y acá Es importante para mí. el baño y la ducha. Más que suficiente. Lo único, claro, no tiene ventana. Pero hasta el momento, para salvar, para llegar y para irse. Lo ¿no? más importante del hotel es la ubicación. Porque sobre todo cuando es distinto si vais a estar un fin de semana en una cabaña, algo así distinto, a una semana en una ciudad o un fin de semana en una ciudad. Porque vais a estar todo el día en la calle. Esto es para dormir, ¿no? Y te ahorráis las luces. ¿Ya? ¿Vamos, Nicolesi? Ya. Ya, gente, aquí vamos en el metro de Kuala Lumpur, entretenido. Nosotros tenemos la aplicación que se llama Google Maps, que todavía se viene de fábrica en todos los teléfonos. Importante aprender a usarla y tenerle fe. Y cuando no sepáis, preguntar, o siempre se acerca alguien que te ve ahí paviando, así como buscando, como con cara asustado, y te ayuda. Así que te ahorráis una plata importante, ¿cierto, Nicolás? La gracia de Google Maps, que aparte que lo tienen en su idioma, ustedes anotan desde dónde están, a dónde quieren llegar, y Google Maps les dice cuáles son las opciones para moverse en transporte público, si es en metro, en tren, en lo que sea, aparece, dice cuánto tiempo te vas a demorar, cuánto deberían cobrarte aproximadamente, cuáles son los horarios programados y toda la información. Así que si todavía no lo usan, empiecen a practicarlo, porque en realidad para viajar yo creo que Google Maps es una de las mejores opciones. A nosotros nos ha funcionado súper bien y anda así, exacto. Te ahorráis un billete, porque este trayecto en taxi te puede costar $20, $30, y nosotros por $2 estamos viajando hasta el lugar donde tenemos que tomar el bus en conexión para Melaka. Allá vamos. De Kuala Lumpur a Melaka. De Kuala Lumpur a Melaka, no es muy lejos, pero aquí hay... Es como 3 horas de bus. Es una ciudad con mucha gente, mucho tráfico, entonces el metro Te sale. llegáis más rápido incluso que en un taxi. Veníamos Paveando. en realidad no paviando, veníamos conversando y grabando para explicarles cómo funcionaba el tema del metro, y alguien nos avisó, oye, tienes que bajarse aquí porque hay que cruzar y tomar el tren al otro lado. Si no nos avisan, quizás donde hubiéramos ido a parar, porque veníamos pura cháchara nomás. Cháchara, que vieja la palabra. Look at me like I'm crazy when I shut my feelings out. You look at me like I'm different. Still you stay Estábamos con el tuta, a él lo vio, yo no lo vi, aquí mirando el metro, y hay imágenes de cosas que se pueden y no se pueden hacer. Y una de las cosas que no se puede hacer es estar teniendo comportamiento indecoroso. No te voy a andar besuqueando ni apapachando aquí. Aquí es. No se puede comer, no se puede botar basura, no se puede subir con perros, no se puede tener objetos peligrosos, pero tampoco se puede tener ningún tipo de comportamiento indecoroso, indecente. Besuqueándote. Así que mantengamos la distancia, por favor. Aquí, tú allá, yo acá. No hay besos más para ti. No hay más besos. No quise que... Nobody can see us, still they wanna tear us apart. There's something different. Nosotros no compramos el pasaje en línea porque nos da un poco de susto todavía meter la tarjeta. Leímos que es muy fácil que te clonen la tarjeta en Malasia. Así que llegamos a la estación de buses y estamos haciendo la fila para poder comprar el pasaje desde Kuala Lumpur a Melaka. Les voy a mostrar dónde está el tuta. Se puede comprar en cualquiera de estos counters que están aquí, y nosotros estamos aquí en la fila del terror tratando de comprar un pasaje. Ya está estresado. Es que es larga la fila y un montón de oficinas cerradas, entonces, bueno, pero es así. Si estuviera en Chile estaría silbando yo. Y aquí no podéis gritar mucho.
Así que bueno, ahí tenemos la fila y les vamos a contar cómo nos va. Esto pasa cuando uno viene a un baño público en el terminal de buses, mira. Es normal que aquí en los baños no exista el papel higiénico, también es normal que no exista la taza del baño, así que si andan por aquí, consideran andar con su papel higiénico y también con toallitas húmedas en caso de tener que usar un baño así. Aquí el terminal de buses funciona igual que en el aeropuerto, te asignan una puerta, hay un horario, hay una pantallita aquí donde te muestran cuáles son los que van a abordar por esa puerta y están los buses aquí afuera. Entonces llegan los buses, se estacionan y uno sabe cuál es el bus que te toca. Ahí está la pantallita, ahí está la puerta, la nuestra es la puerta 4 y ahí va a parar el bus que todavía no nos toca. Los pasajes salieron 26 $6. Ringgit. 26 ringgit, un viaje que son más de 2 horas. Lo bueno, lo que a mí me gustó, es que para llegar aquí a esta zona tenés que tener el boleto comprado. No es como en otros lugares donde cuando tú dejáis tenés que estar aquí con la mochila que no te la roben porque anda un montón de gente aquí. El que está aquí porque compró pasaje y va a alguna parte. Y para comprar pasaje te piden documentos, entonces... Sí, tenés que ir con el pasaporte, registrar los datos porque el ticket va con el nombre y todo. Eso es lo que a mí me gustó, que el acceso restringido solamente para las personas que entregaron identificación y que obviamente los que realmente van a viajar. Compraron un pasaje para viajar. Buena idea, no sé si se podrá aplicar en todo el... There's something different about the way we are. Ya tomamos el bus, está bastante cómodo. Sí, se picamos. Sí, son anchitos los asientos, tiene aire acondicionado, va poca gente, son solamente tres asientos en línea. Así que deberíamos llegar en cuánto, como 2 horas. Como 2 horas y media, ya en Tailandia nos metieron 4 en este mismo ancho, porque ya venían aquí así, pero sí lo asientos. Bueno, ahora estamos más flacos, así que ahora iríamos mucho más cómodos. Vamos más cómodos, pero están buenos los asientos, está bueno el bus, no es caro, así que considérelo como una opción de pronto para moverse dentro de Malasia en bus, portear. se puede. Y ese es el estándar de las carreteras aquí en Malasia. La primera media hora ha sido todo así igual. Muy placentero el viaje. Llegamos a la estación de buses, son las 3 de la tarde y ahora vamos a tomar otro bus que nos va a llevar desde aquí, desde el terminal hasta Chinatown, que es el lugar donde nos vamos a hospedar unos días aquí en Melaka. Melaka se dice, o se pronuncia acá, pero se escribe Malaca. Así que en ese nos vamos, el tuta ya se subió. El ringgit, Malayan ringgit cada uno, son 600 pesos. Dura como 40 minutos más o menos hasta el centro. Sí, más o menos, igual estamos igual lejitos. lejito. Igual el bus es súper amplio, está impecable, limpio. Se paga aquí mismo en cash. Se pagan en cash arriba del bus, así que es súper cómodo, no tienes que estar comprando tarjeta, que a veces para la gente local es cómodo comprar o tener algún pase, pero para quienes afuera no lo es tanto. Así que muy fácil y sencillo. Y barato. Llegamos en la micro, no tomamos la misma micro que decía Google, esta vez fuimos por nuestro instinto y por lo que nos dijo la gente local. Así que ahí vamos. Ojalá lleguemos. Melaka o Malaca es una ciudad que se destaca en Malasia por ser muy colonial. Se supone que hay edificios, hay mercaditos. Yo estaba mirando lo que se puede hacer por ahí por el TikTok y hay un montón de cosas para hacer. Nada muy espectacular, pero hay un montón de cosas para hacer y para comer. Es nuestro punto de parada para avanzar hacia el sur, porque necesitamos cruzar la frontera. Necesitamos movernos, no podíamos quedarnos en el centro del país que era Kuala Lumpur, sino que vamos a avanzar un poquito hacia el sur, nos vamos a quedar en Malaca probablemente unos días y después vamos a hacer el siguiente impulso del viaje para llegar a la frontera, a la ciudad que está en la frontera. Johor Bahru se llama, Johor Bahru, algo así se llama. Algo parecido. Es difícil los nombres porque no se pronuncian, aunque sean las mismas letras, no se pronuncian igual. Entonces estamos tratando de aprender un poquito cómo se dicen las cosas. Por lo menos sabemos que hola se dice. Yo me sabía el gracias.
salam. Salam aleikum. Pero es que ese es un saludo. Salam en malayo. Salam en malayo es hola. Salam. Hola. Bueno, ahí vamos. Hay una banderita, esa que está ahí, que es blanco, azul y rojo, igual que la chilena. La única diferencia es que en vez de la estrella blanca, tiene como una estrella amarilla con una luna. Miren, ahí está, en esa que está ahí. Voy a ver si la puedo grabar. Ahí está la bandera, ¿viste? La bandera de Malaca. La bandera de Malaca. Ya nos bajamos del bus, nos dejó a un par de cuadras del hotel, así que vamos caminando para allá. Es una mezcla medio extraña, hay unas vacas aquí de colores, ahí hay otra. Aquí estamos en el downtown, nosotros en el centro, porque ahí está la iglesia, la Plaza Roja, están los tuk-tuk que después no vamos a subir, pero son rickshaw, porque no son con motor, son con la persona pedaleando, se llaman rickshaw, en China hay mucho. Y bueno, la bandera de Malaca, que ya la mostró mi mujer, me recuerda mucho a la banderita chilena. Y ahí está, aquí a la vuelta está el museo naval, que está ahí. Yo ya vi el mástil, pero yo tengo toda la info gracias a TikTok, ya sé dónde estamos y todo. Ahí está el centro. Hay un Hard Rock Café ahí. Miren qué lindo el rito este. Y aquí está el barrio chino, se supone que nosotros estamos aquí mismo. Hard Rock Café. Ah, y estos son los que dice el tuta que van pedaleando todo el rato. Como eso. Lo poco y nada que hemos visto, la verdad es que está súper pintoresco. Las callecitas, los restaurantes, todo. Así que vamos a buscar el hotel y ya les mostramos a ver qué tal es el lugar que arrendamos, porque lo buscamos por Booking, por internet. Vamos a tener que caminar como 10 minutos y llegamos. Estamos en el centro. Llegamos a Malaca, prendimos la tele y mira, el himno nacional chileno. ¿Por qué? No sabemos. Algo van a jugar, algo. Pero ahí está la bandera. Estos tuk-tuk que están aquí son los más raros que hemos visto hasta el momento. Ese que está ahí es de Spider-Man, ese que está ahí es de Pony y ese que está ahí es del gato ese celeste de los monitos. Ese de aquí es de Hello Kitty. ¿Habíais visto tú? Estos se llaman los rickshaw, ¿no? No había visto así iluminado, ¿no? También. Pintoresco, ¿no? Sí, qué bonito. Es que aquí no se nota tanto, pero cuando van por ahí por la calle, pasando entre los autos, para allá por el barrio chino, se ven bonitos. Ese es con música incluida. Están lindos los colores de la ciudad iluminada. Hay unos cruceritos aquí, que es como para dar un paseo por el río. Está bonita. Sí. Está diferente. Ahí están los carritos. Y hay harta gente como la que está ahí, no sé si se alcanza a ver, la niña que está ahí. Disfrazada de Mickey, de Hello Kitty. Son como que me asusto, como las películas de terror, así que aparecer algo. Las películas de terror pasan eso, se ve raro, es raro. Pero hay harta gente así con esos trajes enteros disfrazados. Raro. Muy raro. Tarimaca sí. El tuta acaba de aprender una nueva palabra. Tarimaca sí. Samá. Tarimacase significa gracias y Samá significa de nada. Bonita la ciudad, o sea, nosotros no, la ciudad es gigante. Nosotros, el lugar donde estamos es como el centro histórico, claro. Es como un oasis en medio de una ciudad llena de edificios. Aquí es como más colonial, construcciones antiguas y qué sé yo. Y claro, y veníamos conversando con el tuta, que es muy raro el lugar donde estamos, o sea, para nosotros las luces, los colores, la gente, la comida. Tratamos de ir a comer a un restaurante, estuvimos un montón de rato en el restaurante buscando en el menú qué comer, porque no sabíamos realmente qué comer. Así que vamos a seguir recorriendo la ciudad. Salimos a descansar un ratito, nosotros viajamos todo el día, así que igual estamos cansados. Sí, ahora que estamos. Pero tal vez mañana les mostremos un poquito más de
Melaka o Malaca. Pero esa es otra historia.